Todos los medios de difusión nos dan noticias de preocupación. A partir de este momento damos comienzo a nuestro programa Buscando la Verdad. Este programa es presentado por el Movimiento Cristiano Unidos para Salvación. Puede usted participar con nosotros comunicándose a través de las redes sociales. Allí nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal en YouTube con el nombre Unidos para Salvación. Tenemos también nuestra página allí en la web unidosparasalvacion.com.ar. Para más informaciones, allí entonces puede visitar nuestra página. Reiteramos las reuniones de nuestro ministerio en la ciudad de Mercedes Corrientes y también en Resistencia Chaco, los días miércoles y viernes a partir de las 20 horas. Y los domingos, la escuela bíblica a partir de las 9 horas bajo el lema 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ahora vamos, señor operador, al encuentro de nuestros auspiciantes. Te promete prosperidad, es que yo te traigo. Doctor Ricardo Andrés Lacour. Atiende en el policonsultorio de Juan Pujol 1155. Realiza medicina general, diabetes, planes especiales de diabetes y control de glucemia. Los días de atención por la mañana de lunes a jueves de 8 a 10 horas y por la tarde de lunes a jueves de 16:30 a 20 horas. También auspicia nuestro programa Granja Ebenecer en Fray Luis Beltrán 2071. Los espera atendida por su propia dueña. Tiene todo lo que usted necesita en artículos de almacén, regalo, librería, bebidas. Allí con toda la bendición del Señor los esperamos en Fray Luis Beltrán 2071 Ebenecer. Luis Valenzuela, técnico electrodoméstico, lavarropa, ventiladores, secarropa, caloventores, horno eléctrico, electricista de obra y domiciliaria. Para comunicarse con José Luis Valenzuela, celular 362 43 086 40. También puede hacerlo a través de WhatsApp. Auspicia Buscando la Verdad de Rivas, Librería Cristiana, Vida para la Vida, Biblias, libros, CD, cuadro, mercería, reformas de prenda, cambios de cierre, confecciones de cortina, fundas, uniformes, broches americanos. Tiene dirección en Corrientes Capital, Hipólito Yrigoyen 1859 y en Resistencia Chaco, José María Paz 242. Teléfono fijo 0362 44 38 677. También auspicia Buscando la Verdad, Peluquería Silvia, en Avenida Chaco 1625. Cortes unisex, alisado, tintura, peinados, extensiones, maquillaje. De lunes a sábado en horario comercial. Para consultas y turnos 362 4904 590. También a través de WhatsApp. Web número 17, Crecer con Todos. Primer complejo educativo terapéutico, modelo de Argentina. Niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales. Atención, todas las obras sociales y particulares. Ruta 11, kilómetro 1007, Resistencia Chaco, teléfono 03722 46 44 45 y 46 45 44. En Arturo Frondizi 971, teléfono 03722 43 79 13. Y Entre Ríos 142, teléfono 422-394. En Presidencia Roque Sespeña, Tingles 165, teléfono 03732-420-335. Y en Corrientes, Capital, Quintana 1557. También auspicia Buscando la Verdad, Centro de Telecomunicaciones en San Martín 1096 Mercedes Corrientes, atendido como siempre cordialmente por su propietario Ernesto Gómez. Miriam Elizabeth Wildemer, masoterapeuta profesional, matrícula número 174.531, masajes, descontracturante, relajante, reflexología, aromaterapia, piedras calientes, control corporal, control del peso y presión arterial. Consultas al celular 3773 41 64 74. Se aceptan obras sociales. Consultorio ubicado en Juan Pujol 1155. Miriam Elizabeth Wildemer,
masoterapeuta profesional. También auspicia Buscando la Verdad Alfa Sistema. Los esperamos en España 773. Con computadoras, insumos, servicio técnico. Somos representantes de Samsung en Mercedes Corrientes. Nuestro teléfono para comunicarse 03773 422 116. Más información, email info@alfasistema.com.ar. También en la web con el www.alfasistema.com.ar. También auspicia Buscando la Verdad Cristina Modista, reforma de prendas, colocación de cierres, cortinas, costuras en general. Consultas al celular 362 49 26 559. Todos los medios de difusión nos dan noticias de preocupación, por eso hoy te quiero... Bueno, ya estamos nuevamente en la segunda hora de Buscando la Verdad. Usted puede participar enviándonos allí sus comentarios, enviándonos allí sus peticiones también para tomar nota, y luego estaremos orando en la iglesia, allí en la reunión, casa de oración, donde clamamos y Dios responde con gloriosos testimonios. Bueno, 11:07, ya vamos a ir preparando entonces para entrar ya al bloque de la palabra de Dios. Queremos continuar con este tema, doctrina de bautismos. Bueno, reiteramos las reuniones de nuestro ministerio los días miércoles y viernes. Allí usted puede participar entonces a través de las reuniones que tenemos y lo que el Señor está haciendo, confirmando los propósitos gloriosos que tiene en cada una de nuestras vidas. Le agradecemos por lo que el Señor está haciendo y pronto vamos a compartir allí en vivo algunos testimonios de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. La confianza plena en Dios, dice la palabra, no serían jamás avergonzados los que confiaron en el Señor. Jesús sana tu enfermedad, te promete prosperidad. Es que yo te traigo buenas noticias. Bueno, vamos a un tema musical, entonces reiteramos los medios con los cuales usted puede participar. También puede hacer a través de las redes sociales. Allí nos encuentra con el nombre Unidos para Salvación en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y allí entonces continuamos en la comunión. Vamos a un tema musical y luego ya entramos al bloque de la palabra de Dios. Tema musical entonces de Tercer Cielo. Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferentes, por decir que escucho del cielo una voz. Demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú.
mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará, porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Ahora ya sí, señor operador, unos minutos antes ya entramos al bloque de la palabra de Dios. Todos los medios de difusión nos dan noticias de preocupación. Por eso hoy te quiero expresar el motivo de mi canción. Gracias, señor operador. Entonces ya allí la cortina musical, estamos entrando unos minutos antes para aprovechar bien el tiempo. Dice la Biblia, porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo. Entonces ya estamos al bloque de la palabra de Dios y vamos a continuar con este tema, doctrina de bautismo. Vamos a ir para un pasaje bíblico para ello, en el capítulo 11 del libro de Marcos. Y aquí también se nos hace referencia en la Biblia en el tema de bautismo. Vamos entonces al capítulo 11, desde el versículo 27 en adelante. En adelante, el título es La autoridad de Jesús. Olvidando lo primero, que no hay cristianismo. Dice así, capítulo 11 del libro de Marcos, versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: le haré yo también una pregunta. Respondedme, y le diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron diciendo a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús y le dijo: tampoco yo
les digo con qué autoridad hago estas cosas. Este pasaje bíblico también lo tenemos en el libro de Mateo, capítulo 21, si usted quiere buscarlo, y también en Lucas, el capítulo 20. Vamos a meditar entonces aquí qué es lo que sucedió en el diálogo de Jesús con aquellos principales de la religión judía, sacerdotes, escribas, ancianos. Cómo ellos venían ante Jesús a hacerle pregunta, porque en realidad ellos no aceptaban el ministerio del Señor Jesús. Y así hay personas que no aceptan cuando alguien tiene una misión de parte del Señor y permanentemente están asediando, como sucedía aquí, al mismo Señor Jesús. Y se vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos en realidad habían presenciado lo que el Señor Jesús había hecho a través de los milagros, y entonces ya estaban conociendo. Fíjense que la palabra de Dios nos dice que mucha gente no cree, pero cuando vean los milagros, ahí la gente va a creer. Por eso es necesario la manifestación del poder de Dios para que la gente pueda, dice también la Biblia allí en la carta a los Corintios, para que la fe no esté fundada en una sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Porque los argumentos y la filosofía y las tradiciones humanas terminan, pero cuando viene el poder de Dios, allí la gente se convence y dice: verdaderamente Dios está aquí entre ellos. Aún así, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque el mismo Señor Jesús nos dice en Mateo 7: en aquel día ustedes me dirán: en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, y yo les diré: apártense de mí, ustedes que hacen maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Entonces, una advertencia también que debemos tener en cuenta. Y aquí entonces ellos le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad? Y además, ¿quién le dio la autoridad? Recuerdo una oportunidad, un hermano que tenía revelación como profecía y aún visiones, y me dice: hermano, estoy viendo, me dice, allí como una especie de distintivo en tu pecho. Dice, y el Señor me dice que te diga algo con respecto a eso. Me dice que no te preocupes por lo que los hombres puedan llegar a decir, porque no van a aceptar tu ministerio. Es más, se van a oponer. Pero que no te preocupes, porque Él es quien te dio la misión. En realidad, para mí en ese momento fue un aliento, porque estaba pensando ya que el Señor se había equivocado, porque era tanta la oposición del infierno y aún más la oposición de adentro. Fíjense que los que más rechazaban a Jesús no eran justamente los principales sacerdotes, eran los sumos sacerdotes allí los que tenían la misión. Es más, ellos fueron los que le mataron al Señor. Entonces, usted no se preocupe cuando comienza a tener dificultades y empieza a desesperarse, porque la mayor dificultad la va a tener adentro de la congregación. Eso, si queremos seguirle al Señor, el Señor pasó por eso y también debemos pasar. Cuando vino esa palabra, me alentó mucho, y hasta hoy día, por allí cuando se da la oportunidad,
el Señor me hace recordarlo. Entonces aquí vinieron ellos ante el Señor Jesús y le cuestionaron y le preguntaron porque ellos pensaban que ellos tenían la autoridad. Y así hay religiones falsas que se autonombran. Algunos dicen que se miran en el espejo y se ponen la mano y dicen: me declaro a partir de ahora un apóstol, un profeta o un ministerio del Señor, como en una forma así casi humorística. Pero usted puede, quizás los años que tenga de cristiano, ya se habrá dado cuenta que hay personas que sí han hecho eso, o si no fueron los mismos hombres los que los eligieron. Entonces aquí ellos querían saber y Jesús les responde. Mire qué forma un poco aquí graciosa, si podíamos darle alguna expresión, porque Jesús les responde y dice: yo también le voy a hacer una pregunta. En realidad ya ellos lo que le estaban preguntando. Algunas personas medio que se molestan, ¿no? Pero dice: no, contéstame primero lo que yo te estoy diciendo. Pero Jesús tenía autoridad suficiente como para hacerle preguntas a ellos. Así es, señor operador. Tenía autoridad Jesús. Entonces él le hace la pregunta porque Jesús sabía que en realidad ellos no creían. Se hacían como que creían. Pero entonces Jesús le dice: el bautismo, dice, yo le voy a hacer una pregunta y ustedes me responden. Y entonces le voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Seguramente Jesús ya a través de la revelación, con el discernimiento, ya Jesús sabía que ellos no le iban a contestar. Eso es un discernimiento espiritual para momentos así, cuando viene el enemigo a querer cuestionarte y querer disminuir la obra de Dios, menospreciar la obra de Dios. Entonces dice, le pregunta a Jesús en el versículo 30, dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Aquí entonces esto está relacionado con el tema que estamos desarrollando en esta cuarta parte de la doctrina de bautismos. Luego vamos a ir desarrollando también la cuestión del bautismo en el Espíritu Santo, que es algo glorioso que el Señor prometió y hasta hoy día se ve en la iglesia. Recuerdo una vez una secta así que también me estaba hablando. Yo, todo lo que me hablaban del Señor, yo lo aceptaba y compartía con ellos. Entonces cuando le hablé acerca del bautismo del Espíritu Santo, me dice: pero yo te dije, dice, que eso no existe. O sea, ellos no creían esa parte de la Biblia. Pero acá Jesús le pregunta y le dice: el bautismo de Juan, que es donde el mismo Señor Jesús fue allí para que Juan lo bautizara, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá pues, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían miedo, temían al pueblo, porque ellos consideraban a Juan un verdadero profeta. Hay preguntas que ya están respondidas, pero es que aún el ser humano se niega a reconocer la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra. Compartíamos en la escuela bíblica acerca de un tema muy trascendental, o sea, doctrina básica, fundamental del cristianismo, que es la salvación. Y entonces una anciana y una hermana, nuestra hermana donde hacemos la enseñanza bíblica, la escuela dominical, me comenta acerca de una hermana anciana que ella recibió un milagro extraordinario de parte del Señor, pero que cada vez que se habla del Señor, ella trata de esquivar y
no tiene interés en las cosas de Dios. Entonces, sirvió este comentario que me hace la hermana antes de comenzar la escuela bíblica, puesto que luego hablamos del libro de Hebreo, donde dice una salvación tan grande, no descuidando una salvación tan grande. Y esa carta a los hebreos te demuestra que si yo no permanezco en los propósitos y en los planes de Dios, en realidad estoy exponiendo y estoy teniendo en poco una salvación tan grande. Es gloriosa esta expresión, porque sin duda todo lo de Dios es glorioso. Entonces, en el capítulo 2 de la carta de Hebreo dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? Aquí, en esta carta, se creen por los que estudian la Biblia y hacen interpretaciones que fue escrita por el apóstol Pablo, y dice: es necesario que con más diligencia. La diligencia es un haber muy glorioso en el hombre, y dice que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. La fe, dice la Biblia, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si yo comienzo a no atender la palabra de Dios, y muy posiblemente que me vaya a olvidar. Yo recuerdo años pasados cuando algunos temas así quería el Señor grabarme firmemente, y yo por ahí me despertaba a la noche y quería pensar acerca de eso y me olvidaba. Entonces me levantaba y miraba nuevamente la Biblia y meditaba acerca de dónde estaba escrito lo que el Señor me estaba revelando. Y así sucedió por un tiempo, hasta que la palabra ya no se fue más. Entonces, si usted tiene en poco lo que Dios le ha dado, que es una salvación muy grande, entonces ahí les recuerda el autor de la carta a los hebreos: si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, los ángeles tienen cierta autoridad y ellos también colaboran en la obra de Dios y trajeron mensaje a los hombres. Cuando viene algún arrepentimiento, cuando Dios llama que va a derramar juicio, Dios envía allí, habla. Dice: si los ángeles trajeron mensaje y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, todo lo que sale de la voluntad de Dios recibió su correspondiente disciplina. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros? Ahí estamos incluidos los que hemos aceptado el Evangelio de Jesucristo y queremos obtener la salvación, si descuidamos una salvación tan grande. Entonces, luego allí, cuando esta hermana anciana me pregunta, luego al comenzar me recordé lo que, mejor dicho, lo que me había comentado acerca de la actitud que tenía su hermana. Entonces le pregunto: ¿y usted qué piensa, hermana? ¿Que su hermana así en esta condición va a recibir igualmente la salvación? ¿O cuando parta de esta tierra, porque ya tiene sus años? Entonces, ayer la hermana en un momento así de sorpresa y dice: y yo creería que, o sea, uno anhela, y más cuando se trata de un familiar, porque esto es una hermana de sangre,
o sea, hija de su misma madre. Y por años, y Dios hizo un milagro extraordinario en su vida. Así que usted no se confíe por el milagro que Dios ha hecho en su vida y está teniendo en poco la salvación de su alma. O sea, prácticamente no lee la Biblia, no se congrega, no ora, no ayuna, no busca hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, no hay forma de escapar. Si la palabra fue anunciada ya no por ángeles, fue anunciada primeramente por el mismo Señor. El Evangelio, cuando Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, el primer anuncio lo hizo el mismo Señor. Luego, por supuesto, los que escucharon cómo Jesús anunciaba, que fueron sus discípulos, ellos luego continuaron y conmovieron al mundo entero. Solamente 12 hombres. Uno desertó. Luego el Señor completó nuevamente y hasta hoy día el Señor tiene la autoridad para seguir levantando los ministerios. Esa es la autoridad del Señor Jesús. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Los dones entonces, como decía en la anterior hora de programa, los dones son fundamentales y tienen que ver con el Espíritu de Dios que reparte según su voluntad. Y luego también nos habla la Biblia acerca de los ministerios. Y cada uno de esos dones son de vital importancia para el crecimiento y para la edificación de la iglesia. Imagínense un don de milagros. La persona ora, un hermano o una hermana ora y la persona recibe el milagro. Ahí la persona en una actitud allí de agradecimiento y es capaz de dar, porque hay enfermedades y hay cosas que la ciencia no puede resolver. La mejor medicina, y además hay que tener el dinero suficiente como para ir a hacer esos tratamientos. Pero Dios, en un acto de fe y a través de un don, Dios sana al hombre, a la mujer. Imagínense allí el agradecimiento. Hay gente que vendería y lo venden todo lo que tiene con tal de prolongar un tiempo más su vida. Y si no importa, lo material se recupera, lo importante es la salud. ¿Escuchó una vez, señor operador, eso? Y la gente entonces da todo lo que tiene, porque quiere que ese familiar o ese amigo o algo continúe un tiempo más de vida. Entonces, esto es lo maravilloso y lo glorioso de parte del Señor. Pero usted vea que en estos 4 versículos que hemos leído, primeramente el Señor está hablando, en la inspiración del Espíritu de Dios, está hablando de la obediencia. Entonces, cuando el Señor nos pide, por su misericordia, algo que debemos andar de acuerdo a su voluntad. Si salimos de la voluntad de Dios, ya no importan los dones ni los milagros. Eso ya viene a ser superficial cuando no hay obediencia a la voluntad del Señor. Y cuando hablamos de obediencia a la voluntad de Dios, estamos hablando de la doctrina apostólica, estamos hablando de la doctrina de Cristo. Por eso que Juan tan contundentemente dice, cualquiera que se extravía, en la segunda carta universal usted puede encontrar eso, capítulo
la segunda carta, que tiene solamente un capítulo, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. O sea, ahí estaría encuadrada la hermana de esta anciana, que ella no tiene interés, ella fue sanada, pero fue hecho un milagro el Señor, pero no tiene interés en conocer la voluntad del Señor, no tiene interés en conocer la doctrina de Cristo, y por supuesto mucho menos obedecerla. Entonces, de allí es que la doctrina es fundamental, y usted no puede obedecer desde luego algo que no conoce. Pero debemos decir también que si yo no estoy basado en la doctrina de Cristo, mi ministerio no está basado en la enseñanza apostólica, profética y de los mandamientos del Señor. Y es una pérdida de tiempo, porque quizás por un tiempo yo puedo continuar porque los milagros están y la gente por agradecimiento se acerca. Pero luego el Espíritu Santo va a sacar a luz dónde está la desobediencia, dónde está lo que Dios está reclamando. Por eso es que Jesús le contesta aquí a estos de la religión judía, que tenían cargos muy altos. Siento que el Señor está hablando a personas que tienen ministerios y que tienen tareas muy, muy grandes, y que Dios en su misericordia le ha dado la posibilidad de que presenciaran y aún oraran y aún recibieran milagros extraordinarios. Pero no alcanza si no hay obediencia a la palabra de Dios, no hay obediencia a la doctrina de Cristo, no hay obediencia a la doctrina apostólica. Entonces, allí es donde debemos hacer el esfuerzo de entender el plan del Señor y llevarlo a la práctica. Jesús le preguntó aquí a ellos si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces ellos empezaron allí a discutir, porque en realidad habían presenciado el ministerio de Juan. Pero lo que faltaba era el reconocimiento a la autoridad de Dios, que había enviado a su Hijo. Y por lo tanto, cuando Dios envía a su Hijo, y tiene que ver con sus mandamientos, y tiene que ver con la doctrina de Cristo. Cuando hablamos de evangelio, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de la doctrina de Cristo. No alcanza entonces con los dones si yo no estoy dispuesto a querer obedecer a la palabra de Dios. Si yo no pongo mi voluntad, mi anhelo de conocer qué dice la Biblia acerca de este tema. Y vamos a leer un poquito más cuál era el consejo del apóstol Juan, en coincidencia con el apóstol Pablo, que prácticamente tiene la doctrina apostólica porque escribió 13 cartas, o sea, más ampliada la enseñanza apostólica. Por eso es que Satanás se ensaña y quiere ocultar las cartas del apóstol Pablo, porque sabe que Dios le inspiró
el Espíritu Santo le dio la sabiduría. Entonces algunos pasan por alto con tal atrevimiento, con tal falta de sabiduría. Y quiero comentarle este pequeño testimonio. En una reunión ministerial, el Espíritu Santo tomó a un hermano en la reunión ministerial y dijo: ustedes van a dar cuenta porque están teniendo en poco la enseñanza y las cartas apostólicas de mi siervo Pablo. O sea que todo lo que el Señor nos ha dejado tiene su valor y debemos meditar en ella, y hay un complemento. Le decía entonces que la carta de Juan termina así, ahí en la segunda carta, donde habla de que hay que permanecer. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Punto y coma. Acá estamos hablando entonces de personas que han conocido y luego se han extraviado. En muchos lugares nos damos cuenta que ni siquiera han conocido la verdad, mucho menos van a poder perseverar. Y aún menos se van a poder extraviar. Se extravía aquel que conoce la verdad. Dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí ya entonces pasamos de los dones, pasamos ya a la obediencia a la palabra de Dios, que tiene que ver con la doctrina. Jesús muchas veces en su misericordia usa los dones para que las personas se acerquen y para que vean el amor de Dios, pero luego, una vez ya en los planes del Señor y ya en la iglesia, ya el Señor hace demanda de obediencia. Y mire lo que dice el versículo 10: si alguno viene a vosotros o a ustedes y no trae esta doctrina, no le reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Muchas veces, por ignorancia de la palabra de Dios, se reciben algunos que vienen aparentemente. Justamente me decía una hermana: y usted le conoce, dice, el que va a venir con usted. Primero me sorprendió un poco la pregunta, pues ni yo sabía quién iba conmigo. O sea, yo sé que a los hermanos que le conozco, al Señor nos está acompañando en la tarea. Y luego vino la aclaración por qué esta hermana me hacía esa pregunta. Dice: porque en realidad tuvimos alguna experiencia. Dice que gente que se hacían pasar por ministerios de Dios y resulta que traían, dice, confusión. Entonces allí es donde podemos encontrar una gran victoria. Y como estas personas que fueron preguntadas por Jesús no le respondieron, entonces si usted no se decide a obedecer a la doctrina de Cristo, entonces tampoco no va a tener más revelación de Dios. Se va a quedar en los milagros, se va a quedar en los dones, pero en aquel momento Jesús le va a decir: yo a ustedes no les conozco, apártense, hacedores de maldad. Esa advertencia de Jesús es para los que conocen los dones y aún lo ejercen a través de ministerios. Por eso, que el Señor nos ayude por su misericordia. Y ya entonces llegamos al final. Vamos a orar. Y usted puede hacer esta sencilla oración. Si está allí sintonizando, si está viendo el video y dice: yo en realidad necesito, porque yo amo a Jesús y yo quiero obedecer y yo no tengo en poco una salvación tan grande. Puedes repetir conmigo esta sencilla oración. Amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera. Por eso en este momento yo renuncio a toda mentira del infierno, a toda doctrina de demonio que me ha entretenido con ministerios falsos que no quieren obedecer
a tu palabra, Señor. Ayúdame a partir de ahora a prestar oído y entender y obedecer a la doctrina de Cristo hasta el final de mis días. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá. Bueno, ahí entonces estamos en 46 minutos, gracias señor operador, y si tenemos todavía unos minutos. Vamos también entonces a reiterarles la manera en que usted puede participar con nosotros y confiando entonces que los planes del Señor son gloriosos y son maravillosos. Bueno, reiteramos entonces que usted puede participar con nosotros y bueno, decía entonces que usted puede participar con nosotros. Le agradecemos por lo que usted está colaborando con este programa y la recompensa seguramente viene de parte del Señor. A todas las personas que lo hacen en forma voluntaria, hasta anónima, le agradecemos y creemos entonces que los planes del Señor se vayan desarrollando. Si usted quiere traer alguna colaboración para nuestro ministerio, lo puede hacer aquí, acercarse aquí a la emisora y dejar entonces su colaboración. La misericordia de Dios es muy grande y el mensaje lo estamos compartiendo de parte del Espíritu de Dios. Bueno, entonces les reiteramos los medios. Usted puede participar con nosotros, puede acercarse a compartir con nosotros y juntos vamos a estar creciendo en la obra de Dios. El proverbio dice que en la multitud de consejeros está la victoria. La multitud de consejeros es algo maravilloso y uno aprende a escuchar y también se gana el derecho de ser escuchado. Entonces allí entre todos obtenemos una gran victoria. Bueno, vamos a otro tema musical, señor operador. Estaba allí todavía un tema musical que nos quedó ya en los minutos que nos restan y luego nos vamos despidiendo. Este tema es de Oscar Medina, Camina conmigo. Que el sermón del monte. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance para creer que estás allí. Cuando mi enemigo me quiera destruir,
camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, mi hermana. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, mi hermano. Camina conmigo. Nunca me dejes sola. Camina conmigo. Camina conmigo, mi esposa. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, mi esposo. Camina conmigo. Nunca me dejes sola. Camina conmigo. Camina conmigo, papá. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, mamá. Camina conmigo. Nunca me dejes sola. Camina conmigo. Bueno, gracias señor operador, estamos llegando al final entonces ya de el programa en este día. Entonces les recordamos nuestras reuniones miércoles y viernes, Fortín Tamaragá entre calle 13 y 14, y los domingos la escuela bíblica en barrio Hipólito Yrigoyen, los sábados reuniones en Fontana y los martes en Corrientes Capital. Dios les bendiga, entonces nos encontramos en nuestro próximo programa. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina